Vamos a grabar y vamos a darle gracias al Señor. Yo le pido que usted incline su rostro y vamos a darle gracias. Señor mío y Dios mío, maravilloso Rey, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, a esta hora. De permitirnos, Señor, a través de esta plataforma reunirnos en familia, Señor, para poder recibir de ti, Señor, y cada día profundizar más, Señor, en el conocimiento de tu santa y bendita palabra, Señor. Conoces la vida, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos igualmente perdón por cualquier ofensa, cualquier cosa, Señor, consciente o inconsciente que hayamos hecho, Señor, durante el día. Te pedimos perdón, bendito Dios. Y que seas tu Espíritu Santo llevándonos, Señor, a través de este recorrido del libro de Números, Señor. Pongo delante de ti a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que quieren exponer y quieren volver a retroalimentarnos, Señor, y a edificarnos a todos nosotros, los que estamos en este grupo en este momento. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Pregunta. ¿Quién quiere empezar a exponer así a democracia para no tener que hacer dedocracia? ¿A quién le gustaría? Son las 8:32. Me atrevo a decir que tenemos para tres compañeros que quieran exponer para poder así tener el tiempo más o menos de 1 hora. A ver quién quiere voluntariamente. Uy, pero estamos todos. Muy bien, entonces me va a tocar hacerlo a punta de dedocracia. Pastor, yo puedo empezar si usted desea. Maravilloso, Marcela. Marcela. Marcela, gracias. Ya te voy a poner como anfitriona para que puedas compartir entonces. Muy bien. Dame un segundito. Ok. Ahí puedes ya yo creo que compartir, Marcela. Gracias. ¿Sí te está dando la posibilidad de compartir? Bueno, estoy tratando. Un momento, Paz. Tranquilita, no hay ningún afán. Gracias. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Y ahí me escucha, Pastor? Excelente. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Pastor, entonces en esta noche vamos a hablar de la exposición del libro de números que hicimos Anderson, mi esposo, y yo. Bueno, bueno, entonces, ¿qué significa número? Existe un significado en hebreo que se le conoce como el Bet Mipar, ¿cierto? Y está muy relacionado con todo lo que sucedió en el desierto, ¿cierto? Pero también es nombrado este libro de la Biblia, es nombrado Números por la versión griega y por los dos censos que son característicos e importantes, ¿sí? En donde se enumeró el pueblo. Pastor, ¿me está escuchando? Fuerte y claro. Bueno, Pastor, muchísimas gracias, que el internet ha estado Claro. molestando. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Bueno, señor. Entonces, en el capítulo 1
tenemos un censo que es importante y que significa quiénes. Voy a ponerla, ¿cómo es que se pone aquí en presentación? Aquí, no me acuerdo cómo se llama ese. Bueno, no recuerdo cómo se presenta desde este archivo que ahora abre el Office. Entonces, en hebreo se le conoce así como el Bet Mibar y número se le conoce por la versión griega, en donde es importante y se resaltan los dos censos que se registran aquí en números. En el capítulo 1, quienes salieron de Egipto, y en el capítulo 26, quienes entrarían en Canaán, Muy bien, ¿no? excelente. Sí, muy bien. Entonces, eh, ¿de qué se trata básicamente el libro de Números? Se trata de las peregrinaciones de Israel, ¿cierto? Desde los acontecimientos en el monte Sinaí hasta la ribera del río Jordán. Mm, Vemos cómo se enfocan aspectos tan importantes como el servicio y la conducta. Y también tenemos tres acontecimientos que fueron representativos y que vale la pena resaltar, como las peregrinaciones en el desierto, aquí donde el Señor, deme un momento, paz, aquí donde el Señor, em, en las leyes de Israel de carácter permanente, ¿cierto? Y eh, las reglas transitorias hasta que llegaron a Canaán, ¿cierto? Entonces, en este libro podemos o nos muestra básicamente cómo los hebreos no pudieron cumplir con todo lo que el Señor había propuesto. Prácticamente, pues ellos perdieron la fe y desearon volver a Egipto. En números, nosotros observamos el detalle del primer año y más básicamente, o sea, detallado, podemos ver los acontecimientos del primer año, que pues fue un año con bastantes dificultades, ¿cierto? Al salir de Egipto y dejar toda esa servidumbre a la que básicamente ya estaban mentalmente acostumbrados, ¿cierto? Y también vemos aquí la narración de el último año, ¿cierto? Los acontecimientos, digamos, del primer año, quizás tenemos lo que pasó en medio, pero no muy detalladamente, sino que se profundiza más en el primer año y en el último año, ¿cierto? Ok. Entonces, sabemos que los que salieron de Egipto, ellos perecieron en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, ¿cierto? Que entraron en la tierra prometida y también sabemos que Moisés no pisó la tierra prometida. Recordemos pues que ese acontecimiento que hizo que Moisés no entrara en la tierra prometida fue cuando se, se enojó, ¿cierto? Más adelante lo vamos a desarrollar. Mm, Nosotros podemos ver qué nos enseña este libro de números. Este libro, bueno, entonces también vale la pena resaltar que el Señor, como esta gente se quejó, murmuró, fue rebelde, eh, fueron desleales hasta, digamos, los hermanos de Moisés, que eran Aarón y María, eh, fueron desleales con Moisés. Hubo rebelión, se escuchaban muchas quejas, se quejaron permanente todo el tiempo en el desierto, ¿cierto? El Señor pues se proveyó de una nueva generación, ¿sí? Eh, el Señor en ese procesar y en ese recorrer en el desierto, lo que hizo fue el Señor proveerse de una nueva generación y no permitir que esta gente entrara a la tierra prometida y básicamente ellos estuvieron vagando por 38 años, 39, bueno, y ellos fueron instruidos pues en las leyes divinas, ¿cierto? Y llegaron a estar más preparados y listos para la conquista de Canaán, que más adelante pues vamos a ver que también fue un fracaso. Mm, eh,
Listo. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos muestra el libro de Números? El libro de Números nos muestra pues a un pueblo ingrato, ¿cierto? Que además lleno de quejas, de fe. eh, Además de eso, pues el Señor mostró su misericordia y cumplió con las promesas que había hecho con los patriarcas, ¿cierto? Trató de cumplir o cumplió el pacto que había hecho y los cuidó, los guió, los protegió, los proveyó, incluso cuando se quejaron de que tenían sed, de que tenían hambre, que no habían comido carne, ¿cierto? Y los protegió y los salvó de todas las aflicciones que pasaron ellos por el desierto. Bueno, porque la consecuencia está, aunque ellos se arrepentían del pecado, de la murmuración, de todo, el Señor digamos, había consecuencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dios hizo que a través de todos estos acontecimientos se desarrollara el carácter de un pueblo y los disciplinó, ¿cierto? A través de todo lo que sucedió en el desierto, siendo como un padre amoroso que cuida a sus hijos y que quería librarlos de, bueno, de todo la rebelión, del orgullo, enseñarlos básicamente a que debían era depender y estar sujetos de él, ¿cierto? Y que lo que tenían que hacer era obedecer la voz del Señor, la voz de Moisés, eh, ¿sí? Vemos también que en este libro también es importante resaltar que está consignada la historia de Balaam, ¿sí? Que fue, bueno, una persona a la que le pagaron supuestamente por maldecir, pero solo de su boca salía bendición. Y, y ni las palabras de ese profeta, ni los ataques de los oponentes de los pueblos con quien que no le favorecían, digamos, no apoyaban a Israel, a los hebreos en ese tiempo, ni la infidelidad, ni nada consiguió que Dios desarrollara o cumpliera o llevara a cabo lo que le había prometido a todos los patriarcas, ¿cierto? A Abraham, a Isaac y a Jacob, que fue cambiado su nombre por Israel, ¿sí? Porque Jacob significaba que él era el significado era usurpador. Entonces tenía que ser cambiado su nombre, tenía que morir su carne y tenía que entrar como una nueva persona allí. Ay, discúlpenme, no pude presentar aquí. No. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esta es la organización de de las tribus a ahorita le preguntamos a al acampar era la organización de las tribus. Entonces, ¿cómo era? Vemos que hay un norte, sur, oriente y occidente, oeste y oeste. Entonces vemos que en el centro estaba Dios en su tabernáculo en medio de su pueblo, ¿cierto? Estaban los meranitas, los coatitas, los de Gersón y los de Aarón, ¿cierto? Entonces, ¿qué eran los gersonitas? Básicamente fue que Aarón tuvo dos hijos, ¿cierto? Perdón. Entonces, espérame un segundo. Esta es la organización. Sabemos que estaba Dios en medio de su pueblo y que alrededor estaban quienes, los levitas, que estaban divididos en gersonitas, meraritas, coatitas y aaronitas, ¿cierto? Entonces, que Gersón y Merar, ay, no me acuerdo, básicamente eran y Coat eran los hijos de Leví, ¿sí? De Leví, básicamente. Entonces ellos se organizaban de esa manera, protegiendo, digamos, alrededor del tabernáculo estaban los levitas y arriba o punteando estaba en el norte Aser, Dan y Neftalí. Al este estaban Isaacar, Judá y Zabulón. Al oeste estaban Manasés, Efraín y Benjamín, y aquí estaban Gad,
Rubén y Simeón en el sur. ¿Listo? No. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Sabíamos que cada vez que la nube se ponía en marcha, ¿cierto? Ellos debían recoger todos los enseres. Y la nube los protegía, ya sabemos, y los ocultaba y los protegía de día y de noche. Y entonces cuando Israel se marchaba, era porque la nube se movía. Ellos debían moverse y al moverse, ellos se organizaban, tenían un orden similar. Entonces, ¿cómo era? La nube, la nube se movía o se levantaba, ¿cierto? Entonces el santuario, ¿qué era? El santuario era desmontado. Después sonaban las trompetas, ¿verdad? Para anunciar que todo el mundo debía partir. Y primero partía Judá, después los gersonitas y los de Merar con el santuario, ¿cierto? Después volvían y tocaban las trompetas y partía el campamento de Rubén y partían los coatitas con todo lo que tenía el mobiliario y partía el campamento de Efraín, ¿cierto? Ese era más o menos, digamos, el desarrollo de, o la forma o el orden o cuando el pueblo se ponía en marcha, ¿cierto? Entonces los hijos de Leví eran Gersón y Merari. Ellos llevan la parte relacionada con las cortinas y las cubiertas, las tablas, las columnas, las barras. Bueno, los hijos de Coat tenían a cargo como los muebles, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, esa era la forma en que ellos se organizaban básicamente. Pastor, mi esposo puede participar, hablar también. Sí, claro. Oh, Tenemos bueno, 5 minuticos para poner, pero vamos supremamente bien. De verdad que los felicito. Trabajo bueno, muy bonito. Eh, bueno, pastor, lo que pasa es que el libro de números es un poquito extenso. es muy Entonces, largo, yo sé que pues sí. sí. Y entonces, pues hicimos muchos. Aquí tratamos de resumir, digamos, todos los acontecimientos, ¿cierto? Como comentar tus hijos así Pero presente. está Ujú. supremamente bien. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Amén. Muchas gracias, Anderson. Es, Adelante. es hermoso, es hermoso el libro de números. La verdad que es impresionante. Cuando vemos acá la organización de cuando acampaban, era impresionante porque tienen una organización al acampar y tienen otra organización ya cuando iban en marcha, Claro que sí. impresionantemente. Ya Claro el que sí. tabernáculo pasaba de estar en el centro del campamento, ¿verdad? Que es símbolo de que somos como el centro de nuestra vida, el centro de todo, es la presencia de Dios, Ah, ¿verdad? Pero excelente. más adelante cuando se ponía en marcha, ¿sí? Se ponía en marcha, era impresionante porque iba al frente, ¿sí? Ya no estaba solamente en medio, ¿sí? Sino que estaba al frente guiándolos en ese hermoso camino, ¿verdad? Entonces, ahorita mi esposa les va a explicar el viaje de Israel que tuvo unos hermosos episodios. Es hermoso, la verdad que Números es simbología de todo lo que estamos viviendo ahorita con el Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, que está al frente, llevándonos, guiándonos, es hermoso. Estamos en la era del Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Igualmente, Él es el que nos guía, está en medio de nosotros, es el que nos fortalece. Sí, está haciendo la función. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días, sí, Amén, hasta el fin. Y eso es amén, una promesa que se está cumpliendo a través del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito, y yo creo que ustedes se dieron cuenta de lo hermoso que es poder uno profundizar en un libro. Y así amén, así mismo, es. ese mismo entusiasmo que tuvimos con el libro de números es el mismo entusiasmo, mis hermanos, que debemos tener para el estudio de cualquiera de los libros, ¿sí? Que podamos realmente sacarle, exprimirle,
y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos lleve a través de ese libro, porque el Espíritu Santo estuvo en todo momento ahí, en cada Así es. paso de lo que está ahí. Yo en muchas, Amén. cuando les voy a contar, cuando voy a hacer el estudio de un libro, yo le pido al Espíritu Santo, le digo, Señor, tú estuviste ahí, Así es. si puedes, llévame y muéstrame directamente lo que tú viste en ese momento para yo también tenerlo. Entonces, Amén. les doy hasta este momento. Les agradezco enormemente. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Anderson. Por favor, me lo envían miren ese trabajote que hicieron. Bendito y Sí, pastor, pero básicamente de aquí hacia abajo hablamos es como de los acontecimientos relevantes y son más imágenes. Entonces, de los espías que exploran la tierra, de lo que pasó en el viaje de Cabo de Barnea, de que la gente se queja, murmura, de que Moisés clama, del fuego de Dios que consume a los murmuradores, ¿cierto? De la comida, de las codornices que el Señor envió para que ellos, bueno, Es, de todos esos pastor, es acontecimientos. hermoso porque la verdad nos da luz desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema central y único es Jesús, ¿no? Es Jesús cómo se levanta la serpiente en el desierto a causa de la murmuración, cómo llega eh, a, a ser víctimas, ¿sí? De un ataque, pero es un ataque provocado por el pecado, ¿sí? Por la ausencia de Dios, por la lengua, por las maldiciones, pero vemos una promesa de redención hermosa desde ese momento, y que es Jesús. Entonces tenemos una esperanza preciosa con Él. Entonces, gracias, pastor, porque la verdad estudiar este libro ha sido maravilloso. Me Ha alegra. sido, la voz de Dios no se puede cambiar, así como lo vemos con Balaam, que no se pudo cambiar. Mire que a veces los animales son más sensatos que el ser humano, son más agradecidos. Podemos ver en imágenes como un ciervo levanta y clama por las aguas y agradece cuando encuentra un manantial. Y el ser humano pues ha perdido mucho de eso, y gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo podemos reconciliarnos con Dios. Es un número hermoso donde sabemos que unos fueron los que salieron. Podemos ver los dos censos, que unos fueron los que salieron, la promesa era para ellos, y los que sufrieron en Egipto, pero otros fueron en el censo más adelante, que fueron la generación que entra. Que Dios nos dé ese privilegio de ser del censo, que entramos a esa tierra prometida. Amén. Amén, amén, amén. Pues, Maravilloso, gracias. Les a pido, usted, pastor, muchísimas gracias por la oportunidad. qué rico que pudieron compartir como familia en el estudio de este libro y que sea el inicio y que se nos convierta en un hábito de cada vez poder llegar a cada una de las escrituras, pasajes del libro, de los libros de la Biblia y poder extraer lo que más podamos, recordando siempre, siempre que cuando nos vamos a acercar a los textos sagrados, lo primero que tenemos que hacer es orar. Hay que orar. Nunca nos acerquemos a los textos sagrados simplemente abrir y empezar a leer. No, primero oramos para que ese texto eh, es- se ilumine delante de nosotros a través del Espíritu Santo. Marcela Anderson, muchísimas gracias. De verdad, maravilloso. Yo después me disfruto el trabajo porque igualmente yo el viernes me voy a sentar a calificar todo lo que ustedes nos han enviado, me han enviado, y me voy a deleitar con estas diapositivas y con las de los demás estudiantes también. Les pido el favor que dejen de compartir porque viene Jesús. Jesús viene con
Pastor, estoy tratando de encontrar cómo Desconectemos todavía y no está nos viendo. volvemos a Ah, conectar. me voy a desconectar, pastor. Y ya nos Y volvemos luego a me conectar. vuelvo a conectar. Dale, Y así yo creo que deja. no, pero Gracias. Dice stop share. Debe eso, ser acá. bien. Ya, Y ya. se nos vino el inglés. Sí, señora, stop share. Ella habla inglés, pastor, aleluya. Ay, Yes, I do. amor. Yes, I do. Sí, yo también. Gracias, pastor. Perfecto. Mi hermano Jesús, te voy a dar para que por favor, ahí estás. Uy, el hombre ya está es listo. Maravilloso, gracias. Buenas noches, pastor. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos fuerte, fuerte y clarito. Gracias. Bueno, listo, pastor. Bueno, acá estoy con Jesús Jiménez, Esmer y Roberto. Este es el grupo de nosotros. Entonces, habla Roberto y nosotros vamos a hacer nuestra presentación. Pues, como había dicho los compañeros, de verdad que este libro de números, pastor, es un libro bastante extenso. Si nos dedicáramos a hablar de él, no nos alcanzaría la noche ni el día. No, claro. Y aparte de eso, tiene muchas escenas, ¿no es cierto? Mucho movimiento, se sale de una cosa y entra en la otra, pero es un libro maravilloso. De verdad que es un libro. Así, Adelante. así es, pastor. Y entonces nosotros vamos a resaltar, pues, los eventos, acontecimientos que nosotros que como grupo hicimos lo más importante desde nuestro punto de vista. Entonces, comenzamos con el libro de números. El libro de números. Luego pasamos a la introducción. Dice, el libro de números se caracteriza por las instrucciones de Dios al momento de contar a los israelitas en el desierto. Además de esto, resalta la queja infantil del pueblo ocasionada por el informe desalentador de los espías sobre la tierra prometida. Este libro, como lo dice aquí, pastor, es un libro que se caracteriza por el conteo de los hijos de Dios, por el conteo, por el censo de los israelitas. Y también que cuando fueron a explorar la tierra, los espías no trajeron buenas noticias. Esto también ocasionó que el pueblo tomara ciertas actitudes que a Dios no le agradó. Entonces, pasamos al orden del libro. Dice, el libro de números es el origen, perdón, pastor. El libro de números es el cuarto libro del Pentateuco. Su nombre proviene de la instrucción de Dios en contar a los israelitas varones en el desierto. Su idioma original es el hebreo y su autor fue Moisés. Seguimos los propósitos. Los propósitos principales de este libro son la obediencia y la fidelidad a Dios. En días como los nuestros, cuando la iglesia está marcada por la confusión, la división y la apatía espiritual, Dios ofrece su ayuda espiritual para que cada generación crezca en obediencia y fidelidad. Además, fomentar la renovación entre el pueblo de Dios. ¿Qué podemos resaltar aquí, pastor, de los propósitos? Que este libro habla de la obediencia y de la fidelidad a Dios, a pesar de que nosotros comenzamos hablando de lo que es el censo del pueblo, pero también tiene un énfasis y muy bonito, y más adelante vamos a hablar de esas situaciones que vivió el pueblo en el monte, en el Sinaí, en el Cádiz y en el Moab, en los llanos de Moab. Son situaciones muy bonitas que el pueblo padeció, pero que eso nos enseña a nosotros como cristianos a tener obediencia y fidelidad a Dios. Entonces, en estos días, la iglesia está en una confusión, en una división, en una apatía espiritual. Y Dios nos está hablando a través del libro de Números es a tener una fidelidad hacia Él, porque a pesar de las situaciones que nosotros vivimos y de los acontecimientos que hubieron en este libro, Dios cumplió con el pueblo, Dios tuvo fidelidad con su pueblo, Dios le dio al pueblo lo que le había prometido. Y muchas veces Satanás quiere en nosotros crear confusión, quiere crear división. Es por eso que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que lo que Dios promete, Él lo cumple.
Y es uno de los propósitos que nosotros queremos resaltar en este libro, que no fue el pueblo que comenzó, fue otro pueblo el que llegó, pero se cumplió la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra que Dios da en nuestra vida se cumple. Entonces, ¿de qué depende? De nosotros como pueblo. Entonces, el propósito es ese. Además, tenemos un contenido. Dice que el contenido central de este libro se divide en 3 hechos o partes principales, como le había dicho pastor, en el Sinaí, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, en el Cades Barnea, que es un oasis al sur de Beerseba, en el desierto del Negev, para los que no sabemos qué era el Cades. Eso también va desde el capítulo 10 al 22, y en los llanos de Moab, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 36. Los acontecimientos que aquí podemos ver y los que yo podría destacar en los hechos es que el Sinaí es un lugar donde el pueblo sacó todos los valores que tenía, pero cuando el pueblo llega al Cade, ya ahí la cosa se torna un poco diferente. Es cuando el pueblo se levanta contra Moisés, es cuando el pueblo no comienza a ver las cosas, sino que vienen los problemas, ya vienen la desesperanza, ya vienen todas estas cosas que el pueblo, pero que después en los llanos de Moab, ya aquí Dios vuelve otra vez a exigirle al pueblo, a darle un mandato, y aquí terminamos con la repartición de las tierras. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que en los llanos de Moab, Dios restablece lo que ya el hombre había perdido en el Cades, porque la gente en ese desespero que ellos tenían, ellos comenzaron a hacer cosas que no eran agradables al Señor. Y esto lo resalto porque desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22 es una situación bastante precaria que vive el pueblo de Dios. Y nosotros aquí resaltamos como grupo, porque fue el grupo que resaltó aquí en el CADE, todo lo que uno como ser humano tiene que pasar para después poder llegar a esa situación de los llanos de Moab, que es la promesa de Dios, es la parte donde Dios ya te bendice, donde Dios te ordena y te manda cómo debes de estar tú ubicado, dónde te puedes ubicar, en qué te vas a mover. Entonces, el ser humano tiene que pasar por estas 3 partes. Primero el Sinaí, después pasa al Cade, en el Sinaí todo es gozo. Primer amor, pastor. ¿Usted se acuerda del primer amor de uno como cristiano? Sí. Entonces, en este primer amor, todo es obediencia, todo es santidad, pastor, todo es bueno, que es en el Sinaí. Después es cuando Dios ordena cómo se van a hacer las cosas, es cuando Dios hace la repartición del pueblo, pero más adelante, pastor, cuando entramos al Cade, que ya ahí sí es, que es la prueba, renegamos de Dios. Y aquí, pastor, hay muchas cosas por hablar de esta parte, pastor, en el Cade, porque es donde el pueblo verdaderamente se rebela contra Dios. Y aquí hasta problemas familiares. Acuérdese que Moisés con sus hermanos, o sea, es una serie donde la tierra, aquí creo que es donde la tierra la rebelión de Coré, o sea, es una situación bastante difícil que atraviesa el pueblo. Y luego viene, en el CADE hasta hay enfrentamientos, pastor, entre ellos mismos, imagínense. Ya hasta que llegamos a los llanos de Moab, que sí ya es el lugar donde Dios comienza a reestructurar el pueblo y lo dirige como Él quiere que el pueblo esté. Entonces, pero ¿qué pasa? Que aquí ya hay una nueva generación, es la nueva generación que Dios quiere de nosotros. Nosotros podemos ser también esa nueva generación, pastor. Sigamos. Dice los temas. Son muchos los temas que podemos ver en el libro de Números. Se puede resaltar que del capítulo 1 al capítulo 9 se habla de los valores que tiene el pueblo: cooperación, obediencia, santidad y ofrenda. Era lo que le decía, pastor. Mire que del capítulo 1 al capítulo 9 en el Sinaí, cómo el pueblo vivía bien, cómo tenían la cooperación, la obediencia, la santidad, las ofrendas, todo era bueno. Es más, cuando Dios comienza a hacer la distribución, cuando Dios hace el censo, cuando hacen todo esto, ellos están felices. Pero luego se marca una serie de problemas que hacen que el pueblo se queje y se hayan cosas no agradables al Señor. Esto desde el capítulo 12 al capítulo 32, ya como le había dicho, los problemas familiares entre Moisés y sus hermanos,
la desesperanza, el pueblo decayó. Imagínense, pastor, que el pueblo sufrió una decadencia. Dice, los opositores que, como le había dicho de Coré, la idolatría, también hubo idolatría, indiferencia y tibieza. Imagínense cuando comenzaron ellos a tener esta serie de situaciones en el pueblo de Dios. Entonces Dios aquí, yo aquí enmarco estos problemas que en la vida del cristiano a veces pasan, pero Dios los permite porque ellos son los que nos van a hacer llegar a una nueva criatura o los que nos van a hacer llegar a la tierra prometida para poder llegar ya sin marcha. Como decía mi amigo Hermer, dice, Éxodo y Levítico, Dios da la ley, pero en número Dios quiere que se viva. Me llamó la atención cuando él me dijo esto, mi amigo Hermer, que es aquí del grupo, y yo decía, cómo Dios revela, es cierto, Dios da la ley en Éxodo y Levítico, pero acá en número, Dios quiere que se viva la ley. Para que se pueda vivir la ley, se pasa por unos problemas, unos ciertos problemas que tiene el ser humano, pero que más adelante llega la victoria. Entonces, el género literario, pastor, dice, su narración es histórica y teológica, resaltando cada una de las situaciones que vivió el pueblo en el desierto, a su vez las ordenanzas y organización del pueblo. Ya aquí estamos destacando las situaciones que el pueblo vive. El libro narra todos unos acontecimientos del pueblo. El libro narra todo lo que el pueblo hizo al principio cuando sale, porque es que el libro de Números es cuando el pueblo sale de un lugar específico que es el Sinaí. Cuando el pueblo sale del Sinaí, él narra esos acontecimientos, narra esas situaciones que el pueblo vivió que al ser humano le parecen bien. Pero cuando entra el mensaje de Dios, la palabra de Dios, a confrontarlo, porque ya no es lo que ellos pensaban que era al principio, cuando Dios comienza a confrontarlo y Dios comienza a exigirle, Dios también hace las ordenanzas y Dios organiza al pueblo. Dios no quiere que el ser humano viva por ahí, como dice uno, desordenado. Dios quiere que el pueblo de Dios también tenga una organización, pero basado en sus ordenanzas. Y el libro de Números nos enseña cómo Dios ordena a las tribus, cómo Dios las pone, como decían los compañeros ahorita, cómo Dios lo hace para que estén en el templo, pero también lo hace para que estén cuando salgan del templo. Entonces, hay que resaltar que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y que Dios no quiere que nosotros los seres humanos vivamos por ahí, como dice uno, como los animales en desorden. Ya, entonces Dios es un Dios de orden. Desde que arrancó en Génesis, arrancó con un orden en Éxodo, Levítico y ahora Número, Dios sigue con ese orden. Y Dios quiere que las tribus estén bien organizadas, que es lo que pasa a veces que no entendemos que Dios quiere una iglesia ordenada y organizada. Dios quiere que todo su pueblo sea un pueblo ordenado y organizado. Entonces hay que tener claro que Dios lo que quiere es siempre que su pueblo sea un pueblo ordenado y organizado. Pero ¿dónde lo hace, pastor? Y me llama la atención que este libro prácticamente se vive en un desierto. No sé si los demás se dieron cuenta que el libro se vive en un desierto, pastor, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Eso, pastor. Entonces, mire dónde Dios nos quiere enseñar a nosotros. Sí, claro. En el desierto. Porque en el desierto, a pesar de que hay tranquilidad, también hay dificultad. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar es que seamos ordenados, pero que también seamos organizados como pueblo de Dios para poder dar un mejor testimonio a las personas que están de afuera. Entonces, en los acontecimientos importantes, no sé cuánto tiempo me falta, en los acontecimientos importantes, Después de esta le damos paso a nuestro hermano Daniel, que me está pidiendo. Listo, pastor. Bueno, bien. Dice, en los acontecimientos importantes, yo voy a dar nada más 5, son varios, pero vamos a darlo hasta los 5, pastor. Dice, censo y organización del pueblo. El número del capítulo 1, Dios lo primero que hace, pastor, es censar el pueblo y organizarlo por las tribus. Ya, entonces, Dios lo hace de una manera, como siempre lo dije, organizada. Después de esto,
Vamos al segundo punto, que es consagración de los levitas. Imagínese, pastor, cómo Dios quería a sus levitas, cómo Dios nos quiere a nosotros, cómo hay que prestar el servicio, cómo hay que hacer el servicio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? Por eso es que los que somos levitas, los que estamos estudiando aquí, Dios quiere una consagración de nosotros. Una consagración pero verdadera, una consagración genuina. Dice, la nube en el punto 3 y el fuego guían al pueblo. Aquí entonces, números 9:15 y 9:10, aquí Dios manifiesta su gloria, pastor, imagínense, con la nube y el fuego en el día y en la noche. Es lo que Dios nos refleja, que Él nos cuida de día y nos cuida de noche. Pero fíjese, pastor, que hasta este viaje en el capítulo 9 y 10, todo estaba bien, era chévere. Pero después, en el cuarto acontecimiento, ponemos el viaje en el Sinaí hasta acá, de ya aquí como que si uno, y yo le decía a los compañeros y hablaba con los compañeros, ya aquí como que ya el hombre, el pueblo, perdón, ya como que toma otra situación. Y ahí hay una serie de acontecimientos, pastor, el levantamiento como le había dicho, de Ana y Aarón contra Moisés, el pueblo desobedece, la familia de Coré, pastor, que fue tragada a veces, pastor, yo quedé sorprendido cuando yo leí que fue tragada, pastor, imagínate, la tierra se abrió, se los tragó y se volvió a cerrar. ¿Usted se imagina eso, pastor? Yo quedé pues sorprendido, yo dije, no me da más para hablar más de ningún cristiano. Hay que cuidar la boca. Entonces, Sí, dale. y María con Aarón, la lepra, pastor. Usted ve que meterse con un hijo de Dios es una cosa seria. Imagínese lo que está pasando. Y va para terminar, pastor, en el quinto punto, la rebeldía de Coré. Entonces ya aquí, con esto, la conclusión es que el libro de Números ofrece valiosas lecciones para los creyentes de hoy, desde la importancia de la obediencia y la consagración hasta la necesidad de confiar en la guía del Espíritu Santo. Este libro sigue siendo relevante en la vida cristiana. Gracias, pastora. Ahí terminamos para darle espacio a Daniel. Gracias, qué bonito trabajo. Muchas gracias a todo el equipo, de verdad. Yo veo que están muy entusiasmados y eso me alegra muchísimo, que estén tan animados y tan entusiasmados en la lectura y en la profundización y querer cada vez descubrir más. A veces, si ustedes se dan cuenta, hemos leído posiblemente el libro de Números, hemos leído posiblemente Levítico muchas veces, pero de pronto no habíamos sacado el tiempo para verdaderamente sentarnos y deleitarnos. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes también siempre tengan en claro. Deleitémonos siempre en la palabra del Señor y busquemos siempre esas perlas que están allá en la profundidad. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir aquí 20 minuticos. Yo creo que nos pasamos 4 minuticos de las 9:30, pero vamos a escuchar a nuestro hermano con su grupo. Adelante. No se preocupe, No hay mamá. problema, pastor, no hay problema. Estamos amañados. Estamos, eh, hacemos lo posible porque alcance el tiempo. Amén, amén, amén. Bueno, listo. Bueno, como presentación para obviar, pues el Instituto Bíblico Virtual Cuadrangular, Calazán, Pentateuco, y nosotros le hemos colocado como título Conociendo el Libro de Números. Presentado pues al pastor Mario Restrepo Ordóñez, por los alumnos Flor Duque, Luatani Villa y Daniel Guerrero, nuestros compañeros como grupo. Conociendo el libro de Números. Dice, Números es uno de los libros más humanos de la Biblia, según Pablo Hoff. Muestra cómo los hebreos fracasaron en cumplir los ideales que Dios les había propuesto. Mi hermanita, Llegaron a ¿puedes apagar tu la prometida.
pero tenía la personalidad de un esclavo cobarde, dependiente e incapaz de hacer frente a la perspectiva de la lucha. Perdieron por la poca fe que había tenido y quisieron volver a Egipto. Bueno, cabe destacar aquí, pastor, de que todo el esfuerzo que se hizo en el camino desde Egipto lo perdieron estando ya cerca llegar a la tierra prometida. Toda esa lucha que hubo con todo lo demás, aún teniendo el respaldo del Señor en todo el camino, perdieron esa poca fe. Esa poca fe que tenían, sí, porque ya era poca. Lo que le pasaba. Más sin embargo, pues, Dios siempre tiene un propósito y tiene guardado para más adelante a alguien. Seguimos. Dice, significado del libro de Números. El libro de Números, cuyo título en hebreo es Bet-Midbar, que significa en el desierto, describe la vida del pueblo de Israel en un largo periodo de alrededor de 40 años. Este es el cuarto libro del Pentateuco. Se deriva del nombre de los censos de Israel y es una continuidad de la historia del libro de Levítico. Es un libro que está dividido en 36 capítulos. Como único autor, al igual que se reconoce todo el Pentateuco, se reconoce a Moisés. La fecha en que se escribió el libro de Números data entre 1406 al siglo XIII antes de Cristo. Se escribió en la peregrinación de Israel desde el Sinaí hasta la llegada a la ribera izquierda del Jordán. El lapso fue aproximadamente de 39 años. Bueno, continuamos de pronto para por el tiempo. Aquí hay una división de dos censos. El primer censo es la historia de la vieja generación que salió de Egipto, lo cual aconteció en el Sinaí. Eso lo podemos encontrar en el capítulo, del capítulo 1 al 12. Y el segundo censo es la historia de la nueva generación y se realizó en los campos de Moab frente a Jericó. Eso está en el capítulo 26. Seguimos. Contenido del libro. Primero, leyes dadas en el Sinaí. Eso está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Dice acá, Jehová habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo, no en otro lugar, sino en el tabernáculo, que hiciera un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. De 20 años arriba, todos que pudieran salir a la guerra. Al borde del... Todos los varones contados por él y Aarón. Solamente no se contaron la tribu de Leví, porque ellos estarían en el tabernáculo al trasladarse y al detenerse, y el extraño que se acercara moriría. ¿Se imagina en estos tiempos? Tremendo. Todos acamparon con las banderas de su ejército, pero los levitas estarían alrededor del tabernáculo del testimonio. Nos enseña esto, que nuestro Dios es un Dios de orden, y la gente no era reconocida por su apellido, sino por familia, clan y tribu. Según lo leído, el Señor enseña que cada tribu debía acampar alrededor del tabernáculo. Hay un sentido en que ellos debían organizarse. Así como Génesis tenía un orden, el libro de Números también tiene un orden. A estos se les había dado unas ordenanzas que debían cumplir al pie de la letra. Tales indicaciones se referían al orden que estas tribus tendrían.
formando un cuadrado alrededor del tabernáculo, el cual estaba en el centro, representando simbólicamente la presencia del Señor. Así como en estos tiempos, alrededor de nosotros pueden estar muchas personas, pero dentro de nosotros como tal, tiene que estar el Señor. Amén, la presencia del Señor. Bueno, aquí en el sur, la ubicación que tenían las tribus era, en el sur estaba la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Al norte estaba la tribu de Dan, la tribu de Aser y Neftalí. Al este, la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Aquí podemos ver en estas banderas de las tribus de Israel la ubicación. Pero si cabe notar acá de que hay 4 tribus que están centrales. Esas son las tribus que estaban comandando o representando esos grupos. Al norte estaban 3 tribus. Estaba la de Isaacar, la de Judá y la de Zabulón. Pero la representación era la de Judá. Era la bandera que estaba comandando en ese momento. Al sur estaba la tribu de Benjamín, de Efraín y de Manasés. Pero comandaba la tribu de Efraín. Al este estaba la tribu de Neftalí, de Dan y de Aser. Pero comandaba la tribu de Dan. Al oeste estaba la tribu de Simeón, de Rubén y de Gad. Pero comandaba la tribu de Rubén. Todo alrededor del tabernáculo. Amén. Seguimos por acá. De pronto aquí esta parte no la vamos a tocar mucho porque es bastante extensa. Perfecto. Pero ustedes aquí ven los estandartes de cada tribu y como esto va a quedar grabado, pues aquí ya está la representación. Excelente. Sí, si quieres pasamos a la siguiente. Aló. Pastor, yo soy de acá del municipio de Santa Lucía y el hermano Daniel, el hermano expositor, también es de Santa Lucía, acá se fue la luz. Yo tengo señal, pero si no estoy mal, ellos se conectan con una zona Wi-Fi. Entonces, para que comprenda que se les acaba de ir la luz, Ningún problema. para notificarles. No hay ningún problema. Vamos, ustedes pueden dejar de compartir, por favor. Mi Sí, hermano profe. Daniel, ¿estás ahí nuevamente? No, ya. Bueno, qué maravilloso trabajo, de verdad. Y sé que los trabajos de los demás de ustedes deben estar absolutamente maravillosos. Permítanme yo